Señor secretario, muy buenos días. Aló. Ahí en la cuarta. Nenemoto. No, en el moto no. Señor secretario, si no se llamara lista para dar inicio a la sesión del día de hoy. Con gusto, señor presidente. Buenos días, señores diputados. Barro Géneco Jorge Antonio. Ausente, señor presidente. Castilla Pochel Ronald Arturo. Daza Lobo Carlos Alberto. Presente. Gutiérrez Pretel Manuel. Presente, secretario. Gutiérrez Ramírez Miguel Ángel. Presente. Muti Anillo Fauci. Pana Ramos Jorge Andrés. Presente, señor secretario. Rodríguez Barriga José Mario. Presente. Suárez Moscote Javier. Buen día, presente. Zuleta Murga Claudia Margarita. Buenos días, presente. Señor presidente, para informarle que en el honorable recinto de la Asamblea del Departamento del Cesar se encuentran 9 honorables diputados, 106 liberar y decir. Existiendo quórum para deliberar y decir si no hace dar lectura al orden del día, señor secretario. Reportado, señor presidente. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, invocación a Dios. Cuarto, lectura del acta anterior. 5, lectura de correspondencia. Sexto, proposiciones y resoluciones. Séptimo, baño. Leído el orden del día, se abre su discusión, sigue abierta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, diputados, el orden del día anteriormente leído? Aprobado, señor presidente. Continúe. Tercero, invocación a Dios. Nos ponemos en disposición de darle gracias a Dios por este nuevo amanecer, por permitirnos despertar al lado de nuestras familias, pedirles que nos dé mucha vida, nos aparte del mal, de la mala hora, de los envidiosos, de la maldad, que nos guíe por el camino del bien, que nos ayude a hacer de nuestro trabajo, nuestra fuente de ingresos de la manera más segura, que nos ayude a hacer de mejor manera y eficiente. Todo esto pedimos en el nombre tuyo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto, lectura del acta anterior. Proposición número 037 del 6 de marzo del 2024. Presíntase la lectura y apruébese el acta número 03 del día 5 de marzo del 2024, la cual se encuentra transcrita a discusión de los honorables diputados. Presentada por el honorable diputado José Mario Rodríguez Barriga, presidente. Se abre su discusión, sigue abierta, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueban, diputados, la proposición anteriormente leída? Aprobado. Continúe. Quinto, lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No, señor presidente. Sexto, proposiciones y resoluciones. No ¿Hay hay. proposiciones y resoluciones? No hay, señor presidente. Continúe. Séptimo, varios. Diputado Jesús Suárez. Gracias, señor presidente. Líbranos, Dios, de la impunidad también. Estamos esperando desde el 7. Gracias, señor presidente. Saludo especial a usted, primero que nada, incorporado, a las personas de las barras y a las personas que nos siguen en los diferentes medios digitales. El día de hoy, señor presidente, para eso es el punto de varios. Quiero recordar algo que está sucediendo en el departamento del Cesar. Las vías del departamento del Cesar se han vuelto unas trampas. Pase por favor la primera imagen. Aquí vemos
especial a primeras horas del día de ayer, a escasos 200 metros del peaje del municipio de San Diego, en donde colisionaron una camioneta, un automóvil y una moto, con un saldo fatal de 3 personas muertas y 2 en unas condiciones lamentables que hoy se encuentran en IPS del municipio de Agustín Coaza. Miren cómo quedó ese vehículo. La anterior, por favor. Los medios que el día de hoy lo registran. Y el día de hoy quiero hacer una reflexión sobre el peaje de Invías. Hemos hecho la misma pregunta en los últimos 4 años. ¿Por qué en el peaje de San Diego, así lo preguntamos en el año 2022, no se presta el servicio de ambulancia, de talleres y de grúas? Hoy el Invías, después de un derecho de petición para hacer el debate en esta corporación, que lo respondieron el 12 de febrero, responde todavía de manera vaga, y textualmente lo voy a resaltar aquí. Infórmese a esta corporación por qué razón en los peajes de San Diego y San Roque no se prestan los servicios de grúas, talleres y ambulancias. Y dicen ellos que de acuerdo con el análisis modelo financiero realizado para la Ruta Nacional 4901, se obtuvo como resultado el déficit de los recursos que permitan prestar servicios de grúas, ambulancias y carros talleres. A mí me queda la duda, compañero, doctor Miguel Ángel, usted que es muy estudioso de este tipo de cosas. ¿Cuál es la finalidad entonces de estos peajes? Simplemente recaudar. Y lo digo simplemente recaudar porque en una de las respuestas que me dieron en este derecho de petición, me indican que para la vigencia 2022, el peaje de San Diego tuvo ingresos de 7.953 millones de pesos. En la vigencia 2023, ingresos de 7.662. Y el de Rincogondo, que hicimos también la pregunta, de 7.172 y 6.848 millones de pesos. No sé cuál será la modelación financiera de estos peajes que no permita contar cuando menos con una ambulancia para darle una atención oportuna a las personas que se accidentan. El día de ayer fue una odisea la movilización de esos pacientes que estaban heridos para que recibieran una atención oportuna, corriendo por un lado el lado de San Diego, corriendo por un lado las ambulancias de CODAS, el cuerpo de bomberos que estuvo muy atento, pero la capacidad de reacción fuera de cobrar el peaje, que lo incrementaron en más de 1.000 pesos desde la última vez que hicieron el incremento, no fue mayor. Entonces creo que es importante seguir haciéndole estos cuestionamientos al Invías, porque es ilógico, diputado Barro, un accidente que se genera a menos de 300 metros, yo diría que a menos de 500 metros, 300, 500 metros de un peaje, no exista una reacción oportuna, sobre todo cuando estamos pagando un servicio. Y lo venía advirtiendo, y no lo quise hacer en este escenario, la irresponsabilidad del Invías cuando inician los reparcheos
algunos hasta de medio y 1 kilómetro, y no hacen de manera oportuna las señalizaciones que condicionan un punto muerto a la hora de conducir, sobre todo en las horas de la noche, y que ha condicionado unos accidentes menores que aquí no se han visibilizado. Quería comentar esto y creo que debe ser una causa común en el departamento del Cesar, que todos estos consejos de papel que se encuentran, el Consejo Territorial de Seguridad Vial, el Comité Departamental de Seguridad Vial, el Consejo Consultivo de Seguridad Vial, de seguridad de cada uno de los municipios, realmente actúen, porque todos los días estamos registrando siniestros viales y mucho más aquí en la ciudad de Valledupar. Quería comentar esto y comentar un tema que, pues, si bien no tiene que ver con esto, sí tiene que ver con una vía que se encuentra en construcción. De Indio, es una vía de 21.5 kilómetros que contempla Guaymaral La Mata con 13.5 y el Carmen Casa de 5 con 7.5. Aquí, señor presidente, se está dando un caso, y creo que usted lo conoce porque usted camina por esa zona, y es que el consorcio vial que está realizando esta importante obra con una inversión de más de 37.000 millones de pesos, está siendo objeto de hurtos continuos y extorsiones. Le robaron un carro tanque, las tarjetas de las motoniveladoras y de las retroexcavadoras prácticamente se las están robando todas. Se han robado más de 5 que valen más de 150 millones de pesos, y hoy este consorcio vial está amenazando con suspender la obra y poner en riesgo la ejecución de la misma y de la actividad laboral de más de 40 personas. Es un llamado, pues, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a la Secretaría de Gobierno Departamental, para que le den el apoyo que requieren estas empresas que están desarrollando estas obras importantes para la conectividad, para la salud y, lógicamente, para la movilidad del pueblo del Cesar. Muy preocupante que se vaya a paralizar esta obra porque no hay las condiciones de seguridad, ya que los delincuentes se han tomado el territorio. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente. Bueno, y esas inquietudes que plantea el diputado Suárez, especialmente la primera, tiene que ver con esa inquietud de, bueno, ¿y para qué entonces el recaudo de los peajes? Me hace recordar también que, entre otras cosas prometidas e incumplidas por parte del gobierno nacional, estaba la reducción del valor de los peajes. El gobierno nacional había planteado modificaciones normativas reglamentarias que aliviaran el bolsillo de los colombianos, pagando menos contribuciones en las vías. Y prometió también una serie de inversiones, apalancar nuevas y mejores inversiones para mejorar la conectividad, ya no en las vías del desarrollo, como se las han conocido, a las grandes vías de las 4G que hoy están paralizadas, sino en las vías rurales, en las vías que conectan a los municipios con las zonas productivas de nuestro país, lo que como iniciativa, por supuesto, de alguna manera seduce en muchos sectores de la sociedad colombiana, pero tampoco hemos visto ninguna respuesta concreta, ejecuciones concretas que nos hagan sentir que el gobierno colombiano va a empezar a ver esas nuevas vías. Aprovecho a apalancarme en ese comentario para decirle a los cesarenses, como colombianos que somos, que hoy es un buen día para manifestar esa queja frente al gobierno nacional. Hoy es un buen día
porque se está convocando en el país que todos los colombianos que no estamos de acuerdo con las políticas que parecen populares, pero que realmente son antisociales, como muchas de las que está planteando el gobierno nacional, el gobierno de Gustavo Petro, manifestarnos en desacuerdo o manifestar nuestra inconformidad. Entre ellas, por ejemplo, primero, la política denominada de la paz total, que no ha hecho sino debilitar a las fuerzas militares y permitir el fortalecimiento de los grupos criminales en el país. Es indudable, ya ni siquiera lo decimos solamente los colombianos, ya incluso organizaciones internacionales están haciendo manifestaciones de lo grave que es el incremento de la presencia de grupos armados que estaban relativamente controlados en el país y que ya hoy tienen absoluto control territorial en muchas zonas de la geografía nacional. Municipios incluso que ya están completamente asediados. Y de hecho el caso del Cesar no es lejano a esa circunstancia, donde tenemos un fortalecimiento de la presencia, no solamente de lo que ya teníamos que era el ELN, sino de las disidencias de la FARC, del Clan del Golfo y otras organizaciones criminales que tienen sitiada a la comunidad. Por otro lado, las llamadas reformas sociales, el proyecto de reforma a la salud, que lo que busca en concreto es hacer que todos los recursos públicos, más de 80 billones que cada año se destinan a la financiación del sistema de salud, se manejen directamente por el Estado, poniendo en riesgo de ineficiencia y de ser manejados con clientelismo y con corrupción y de esa manera degradando la prestación de servicios de salud de los colombianos. Todos los problemas que se aluden para plantear un proyecto de reforma pueden ser ciertos, pero las soluciones planteadas en la reforma o las propuestas que plantea la reforma no van a atacar ninguno de esos problemas. Por eso nos oponemos también al proyecto de reforma nacional. El proyecto de reforma pensional, que promete que más personas estarán pensionadas, es una farsa. Ese proyecto que busca tomar los recursos del régimen de ahorro individual con solidaridad que actualmente manejan los fondos de pensiones para ponerlos todos en Colpensiones, que además hay que decirlo, se ha vuelto una entidad ha dejado de ser una entidad técnica para volverse una entidad altamente burocratizada. Lo único que va a hacer es aumentar, multiplicar, ya hay cálculos que así lo dicen, multiplicar por 2 la deuda pensional de Colombia, que puede pasar a ser de ser el 120% del PIB, hoy es el 76% del PIB la deuda personal de Colombia, puede pasar a ser de 120% el PIB en tan solo 20 años. Y hay bastantes razones demográficas y económicas que sustentan esto. Diciendo, la reforma laboral, que lo que va a hacer es enfrentar a empleadores con trabajadores, haciendo que los contratos laborales se conviertan todos en un permanente litigio. El desincentivo de la inversión privada, que ya lo vemos en la desaceleración de la economía. Un crecimiento que tuvimos en el último año de solamente 0.6% de la economía colombiana, pero que desagregando lo que se puede ver es una reducción o un decrecimiento de los principales sectores económicos de Colombia. ¿De qué vivimos los colombianos? Solamente el sector minero energético, pensando en Ecopetrol, ha reducido sus ingresos, lo que significa en menor inversión social, que ha reducido sus utilidades en más del 40%. Y ni qué decir de cómo se amenaza la economía en el departamento del Cesar. Las pérdidas de ingresos a las entidades territoriales y las pérdidas de empleo por la decisión del gobierno de no volver a licenciar los títulos de Prodeco han causado un grave daño a los cesarenses. Y ya otra de las empresas que opera en el Cesar, CNR, ha sacado un comunicado a la opinión pública la semana pasada en la que manifiesta que se han visto obligados a reducir drásticamente sus operaciones en el departamento del Cesar y que están a la espera de unas modificaciones de unas licencias ambientales que ellos esperan, muy protocolariamente dicen en el comunicado a la opinión pública, se pueda dar prontamente para que la empresa recupere los niveles de operatividad, porque de no ser así, dice CNR, el nivel de producción que se está dando hoy no garantiza la sostenibilidad del negocio. Es decir, que ya nos están avisando lo que nos avisó en su momento Prodeco. Si no cambian estas circunstancias, muy probablemente CNR también va a dejar de operar en el departamento del Cesar.
Lo que significará ¿qué? Pérdida de ingresos para las entidades territoriales, menos empleo, más pobreza en el Cesar, riqueza que el gobierno nacional no ha propuesto ninguna alternativa para reemplazar. He tratado de mencionar algunas de las razones que tenemos los colombianos para hoy unirnos a esas manifestaciones. Esta intervención, señor presidente, es una invitación a usted y a todos mis compañeros y a todos los ciudadanos que hoy nos escuchan a que de manera pacífica, como nos caracteriza, alegre, respetuoso, también le digamos al gobierno nacional que necesitamos que revise sus políticas porque no estamos de acuerdo con ellas. Muchas gracias, presidente. Finish. Continúe. Presidente, agotado el orden del día. Agotado el orden del día, delegamos al diputado Ronald para que vaya al encuentro de la mesa de trabajo por procesar, que es un tema ambientalista, a partir de las 8:30 de la mañana del día de hoy. Me han dicho que usted es muy amigo de la entidad, que puede. Desde el Partido Verde, Medio Verde, Cesar Verde. Ok. Bueno, ya lo están esperando con los brazos abiertos. Continúe, señor secretario. Agotado el orden del día, señor presidente. Agotado el orden del día, convocamos para mañana jueves a las 8 de la mañana. Por favor, no. Siendo las 6:40, damos por terminado. Siendo las 8.